Tiene la amabilidad de atendernos Leonela Catalini, diputada provincial. Leonela, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente se le está pidiendo una rendición de cuentas al gobernador Omar Perotti de acuerdo al uso que se le dio al presupuesto para seguridad. Sí, exacto, de acuerdo al uso y de acuerdo al no uso, evidentemente. Nosotros recordemos que tuvimos una ley de emergencia en seguridad durante el 2022, que durante finales del 2022 nos reunimos, recordarán esa dramática reunión con Rimoldi y Morel, donde el gobierno en ese momento reconoce que había ejecutado el 1,6% del presupuesto que tenía en virtud de la ley de emergencia, que se había comprometido a hacerlo, que se había comprometido, como la ley obliga, a rendir cuentas. Bueno, nada de eso pasó, terminamos el año en un momento y comenzamos con un momento de inseguridad dramático. Terminamos el año con reconocimiento del gobierno de la provincia de un superávit inédito en momentos de crisis, como es más de 17.000 millones de pesos en plazos fijos, en bancos, en vez de estar invertidos, y ninguna rendición de cuentas de parte del gobierno de la provincia de qué pasó con esos fondos, pero también con esos procedimientos que evidentemente no usaron. En el día de hoy nos enteramos nuevamente de un nuevo escándalo, como es el tema de la compra de los chalecos antibalas, los 5.500 chalecos que habían garantizado que por ley de emergencia iban a comprar, que en diciembre iban a estar en la calle y que no solo no están en la calle, sino que evidentemente, de acuerdo a lo que dice hoy la empresa que tiene la licitación, no los puede entregar porque el gobierno no pidió el turno para verificar si son válidos y no tiene el permiso que es necesario ante la ANMAT. Entonces, estamos ante una seguidilla de casos de que hablan de una falta de gestión total e inédita. A esto se le suma un nuevo pedido de emergencia que nos preocupa porque ese pedido de emergencia no incluye ningún plan y pareciera ser un acto más de campaña de Omar Perotti más que un compromiso con la seguridad pública y penitenciaria, ¿no? Leonela, también en estas últimas horas se conoció la citación al ministro de Seguridad para explicar justamente este pedido de emergencia, pero también a una figura que ya había asistido, pero en este caso va a cambiar nombre, recién la nombraba Ana Morel, pero el nuevo secretario que está ocupando ese lugar de Ana Morel, Bode, también fue citado. Exacto, nos reunimos en el día de ayer, los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia, definimos reiterar el pedido de explicaciones, de rendición de cuentas al gobierno provincial por escrito, y en ese pedido citar a todo el equipo ministerial, incluido a Bode, que es quien ocupa el lugar que en su momento ocupaba Morel, para tener mayores precisiones. Nosotros entendemos que como oposición tenemos la obligación de dar todas las herramientas necesarias para que el gobierno intente paliar una situación muy difícil que atravesamos los santafesinos. Ahora, esas herramientas tenemos que tener la garantía de que van a ser usadas, de que ese dinero va a ser invertido, y si no, las respuestas de por qué no pasa, y es lo que estamos pidiendo. Antes de discutir una nueva emergencia, queremos saber qué pasó con la anterior, queremos tener las rendiciones correspondientes de ese dinero que es público y además de todos los procedimientos y todo lo que la ley habilitaba, que no sabemos si el gobierno realizó o no. Ahora, en la ocasión en la que acudieron a la comisión el ministro Rimoldi y en aquel momento Ana Morel, se brindaron explicaciones que la oposición no conformaron desde ningún punto de vista, fueron criticadas con todo lo que se podía criticar y se sacó o se llegó a la conclusión de que así se tratara de ejecutar todo lo que quedaba del presupuesto por ejecutar iba a ser imposible. ¿No se brindó en aquel momento alguna explicación que, reitero, conformara a la oposición? Ahora, ¿qué hace pensar que puede haber una explicación? Es justamente lo que queremos saber. La verdad es que si analizamos los números, si vemos lo que pasó, te reitero, gran parte de la plata de la emergencia estaba destinada, por ejemplo, a la compra de los chalecos. Hoy la empresa denuncia que no solo no cobró, por supuesto que no cobró porque los chalecos no fueron entregados, sino que va a pasar un tiempo largo hasta que efectivamente la empresa entregue esos chalecos. Entonces, está claro que la emergencia no se cumplió. ¿Qué es lo que nos preocupa? Digo, porque pareciera que, o sea, que esto es un debate entre la oposición y el gobierno. Acá lo que estamos discutiendo es ver cómo el gobierno tiene más herramientas para enfrentar el delito.
que es para, en definitiva, lo que lo votaron los santafesinos y santafesinas. Lo que nos cuesta ver es la voluntad política del gobierno de hacerse cargo de ese problema y de enfrentarlo efectivamente, porque cuando tiene las herramientas no las usa, porque no es capaz de gestionar, porque no sabemos el equipo que va a ser, porque tenemos un ministro de Seguridad que se la pasa más callado que dando declaraciones o contándonos lo que va a hacer. Entonces, nosotros queremos acompañar. Ahora el gobierno tiene que liderar este proceso, del cual le queda un año, y lo que tenemos que hacer entre todos es hacer que esto no empeore. Y la verdad es que venimos de mal en peor y nos cuesta ver señales positivas del gobierno para minorar ese peor. ¿Qué es lo que se tiene para recordar? ¿Qué es lo que se tiene en concreto, teniendo en cuenta los últimos datos que se podían recoger de aquella reunión? ¿Cuánto se había ejecutado del presupuesto hasta la última reunión a la que asistió Rimoldi a legislatura, Leonela? Mirá, si hablamos del presupuesto de la emergencia, solamente se había ejecutado, es decir, iniciado el proceso, terminado, completado y con las cosas recibidas, el 1.6. Yo tengo que decirlo, es vergonzoso que en noviembre de un año y con ley de emergencia, porque no estamos hablando de procedimientos normales, que sabemos que al Estado le lleva tiempo. Estamos hablando de procedimientos mucho más cortos. Entonces, es vergonzoso que el porcentaje haya sido ese a noviembre del año pasado, a lo que hay que sumarle una ejecución a ese momento del porcentaje del presupuesto general en seguridad que no superaba el 20%. Las explicaciones tiene que darla el gobierno y tiene que darla de una vez por todas el gobernador Perotti, que es quien prioriza de manera el plazo fijo ante la inversión pública. ¿Crees que esto puede estar vinculado, se me ocurre pensar, a la última frase que fue bastante resonante del intendente de Rosario cuando pidió que se termine, y en estos términos, que se termine la joda, teniendo en cuenta que se han cambiado 10 cúpulas policiales o 10 jefaturas y subjefaturas en toda la gestión Perotti, 10 comisarios y subcomisarios de la Unidad Regional 2 en 3 años es como mucho. Es mucho, pero tiene que ver con la falta de un plan. Y yo le agrego a eso la falta de atención a la ciudad de Rosario. Creer que porque ninguno de los altos funcionarios del gobierno es rosarino, vive en Rosario y va a ir a elecciones en Rosario, le beneficia, habla muy mal de la gestión en sí y habla de la poca visión. Lo que está pasando en Rosario, que es grave, y el abandono del gobierno provincial a Rosario es gravísimo, se va a replicar, lamentablemente, si así seguimos en el resto de las ciudades de la provincia. Entonces, por supuesto que el intendente cuando dice esto no joda, es real. Si no me equivoco, en el día de ayer, según lo que se informa, había 19 patrulleros patrullando la ciudad de Rosario, una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Entonces, la desatención del gobierno a la ciudad es total, la falta de la comprensión de lo que pasa es total. Pero, lamentablemente, todos sabemos que esto no se soluciona de un día para el otro. Pero lo que sí podría haber solucionado Perotti es tener un equipo constante de trabajo, de pensamiento, de planificación. Eso no ocurre, evidentemente. No conocemos un nombre de una persona, sea varón o mujer, que hoy esté atendiendo el problema de los rosarinos, viendo qué pasa, yendo a los lugares, poniendo la cara. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero requiere un compromiso mucho mayor. También se puede agregar a lo que vos decías de esta situación que se puede llegar a replicar en los grandes centros urbanos. Antes de las declaraciones públicas del intendente de Rosario, estuvo esta declaración, esta carta abierta de la Federación de Vecinales de Santa Fe, dando cuenta de qué es lo que sucedía en gran parte del oeste y, justamente pidiendo manos a la obra en seguridad. Sí, yo creo que no hay institución de la ciudad con la que vos te reúnas que hoy no esté preocupado por esto, porque si no es por el aumento de homicidios, es por la cantidad de robos, es por las amenazas o balaceras que sufren hoy los propios comerciantes, algo inédito e impensado hace meses atrás. Entonces, por supuesto que el tema de la provincia y sobre todo de la ciudad de Rosario es el de la seguridad. Evidentemente no es el tema del gobernador y del gobierno de la provincia. Me imagino que esto va a replicar en este año que estamos entrando, va a replicar muchísimo en la cuestión legislativa, obviamente va a replicar también en la cuestión electoral. ¿Alguna opinión al respecto? Yo creo que va a ser un año complejo, un año
muy movido, de mucha actividad política, donde estamos atravesando una crisis que es muy profunda, digo, una crisis social, económica, se le agrega lo de la seguridad, y me parece que la gente está muy cansada, que está perdiendo la paciencia, con mucha razón en algunos casos. Entonces, tenemos entre todos la obligación de hacer que las cosas sean más fáciles. Y eso es lo que le pedimos al gobierno de la provincia. Nosotros respetamos que hayan ganado las elecciones, respetamos este tiempo, respetamos las decisiones políticas, pero de una vez por todas tienen que ver que lo que está haciendo no alcanza, que hay que mejorarlo, que hay que cambiarlo. Y eso no se trata de... Eh, creo que hace falta mayor humildad de la clase política en general y de los que tienen más responsabilidades sobre todo. Leonela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, les mando un saludo.